dijo que iba a seguir insistiendo, que no me iba a dejar en paz, que él iba a regresar conmigo. Y siguió buscándome. Así describió Erika Peña Cos la actitud posesiva de su exnovio, un hombre celoso que decía amarla sobre todas las cosas. Nadie pudo imaginar la desgarradora tragedia que viviría la familia Peña Cos, producto de una obsesión letal que cambiaría sus vidas para siempre. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para descubrir los detalles detrás de uno de los casos más impactantes ocurridos en la historia reciente de México, y cuyo desenlace aún genera dudas y especulaciones. El caso de los hermanos Peña Cos. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Eric Azur Peña Cos nació el 28 de julio de 1998 en Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en México. Fue el tercer hijo de la familia conformada por Gonzalo Peña Tames y Teresa Cos y León. 4 años más tarde, nació María Fernanda Ishtar, su hermanita menor. Gonzalo y Teresa se casaron a mediados de los años 80 en Guadalajara, a unos 800 kilómetros de Monterrey. Él era un reconocido astrólogo y matemático, y dirigía una sección en un famoso programa de televisión llamado ¿Y usted qué opina?, que conducía el popular presentador Nino Canún. Por su parte, Teresa, mejor conocida como Tere, era una joven astróloga que en sus inicios leía los horóscopos en un programa televisivo titulado Con Clase. Con sus carreras en pleno ascenso, en 1986, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Azura. Tan solo 18 meses después, la familia se agrandó con la llegada de Erika, quien nació el 19 de septiembre de 1987. En aquel hogar, todo era felicidad. Azura y Erika eran muy buenas hermanas, eran muy unidas y siempre se apoyaban mutuamente. No se sabe exactamente cuándo pasó, pero debido a una oferta de trabajo que recibió Tere, la familia se mudó a Monterrey, donde se instalaron en una casa grande de 3 pisos, ubicada en uno de los vecindarios más lindos de la ciudad y con un alto estatus social, la colonia Cumbres. Fue mientras vivían en esa casa que la alegría del hogar se vio completamente con el nacimiento de los hermanos menores, Eric y María Fernanda. Él era un tierno y cariñoso niño de corazón puro, que compartía el dinero de su merienda con sus amiguitos del colegio. Altruista y valiente, siempre se preocupaba por todos, y como el único varón de los hermanos, quería ser más fuerte para defender a su familia. María Fernanda, por su parte, era precoz, graciosa y sincera. Estaba muy consciente de que era la consentida de todos. Se hacía llamar Princesa de Chocolate, y no había un solo día en el que no quisiera usar uno de sus disfraces para ir a la guardería. En algún punto, Tere y Gonzalo se dieron cuenta de que su relación de pareja no funcionaba, por lo que decidieron separarse. Sin embargo, decidieron mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. Él se mudó a otra casa y continuaron siendo amigos. Con el tiempo, Tere se fue convirtiendo en una astróloga muy conocida en el noroeste mexicano. Llegó a tener su propio programa en la televisión local, con gran audiencia en la zona norte e incluso en Texas, Estados Unidos.
Para cuidar mejor a sus hijos menores, acondicionó como oficina un anexo en la parte posterior de la casa, con una entrada independiente. Allí, trabajaba para ella una chica llamada Linda Victoria Marente Méndez, quien era su secretaria. Tere contaba con la ayuda de sus hijas mayores, pero estaba consciente de que ya eran unas mujeres que habían comenzado a asistir a la universidad. Azura y Erika ya estaban en edad de ir de fiesta y salir a divertirse con sus amigos. Las chicas tenían personalidades opuestas. Azura era simpática e intelectual y le gustaba estudiar. Como era tímida y reservada, tenía pocos pero muy buenos amigos. En cambio, la bella y caprichosa Erika era rebelde y altanera. Solía estar muy pendiente de su apariencia física y su vida social. En 2003, en una fiesta de 15 años de una amiga que se celebró en una discoteca, Erika conoció a un atractivo joven llamado Diego Santoy Riverol, quien era muy popular entre las chicas. De inmediato se sintieron atraídos e intercambiaron números telefónicos. Diego nació el 9 de septiembre de 1984 en la ciudad de Matamoros, a unos 400 kilómetros al este de Monterrey. Era el segundo de los 3 hijos del comerciante José Manuel Santoy y su esposa María Eugenia Riverol, quienes también eran padres de Mauricio, el mayor de los hermanos, y Marcelo, el menor. Diego siempre fue muy inteligente y un buen hijo y hermano. Tenía una conducta aparentemente impecable y destacaba como un excelente estudiante con el promedio más alto de su clase. Mientras asistía a la secundaria, él y Mauricio eran parte de los presentadores de un programa de televisión dirigido a jóvenes, que se transmitía por cable. Pero a los 16 años, el comportamiento intachable de Diego se vio manchado por un robo de bebidas alcohólicas en una licorería, lo que le valió ser procesado por las autoridades. Un par de años después del incidente, sus padres se divorciaron. María Eugenia decidió mudarse a Monterrey y se llevó con ella a sus 3 hijos. Llegaron a una casa ubicada en la urbanización Colonia Misión Cumbres, la misma donde residían los Peña Cos. En agosto de 2002, Diego se inscribió para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una evaluación que formaba parte del examen de ingreso reveló que poseía un coeficiente intelectual de 122 puntos, lo que lo ubicaba en un rango superior al promedio. Fue calificado entonces como una persona con altos recursos intelectuales, capaz de sintetizar experiencias para crear soluciones brillantes y efectivas. Gracias a su carisma y encanto, no tardó mucho tiempo en hacer amigos. Uno de ellos era otro joven estudiante llamado Humberto Leal Molina, quien vivía en la colonia Chepevera y se convirtió en su compañero inseparable. Al poco tiempo de conocer a Erika y empezar a salir, se hicieron novios. Ambos estaban muy enamorados. De hecho, para ella, él era su primer amor. Mientras que Diego estaba fascinado con su forma de ser y de ver la vida. Estaba convencido de que era la chica perfecta para él. Según relatos posteriores, la pasaban muy bien juntos. Salían a cenar, iban al cine, asistían a fiestas, y era usual que él la visitara en su casa. La atracción física entre ellos era tan fuerte que con frecuencia se escapaban al dormitorio de la joven para tener intimidad a escondidas. Los Peña Cos estaban encantados con el joven. Tere pensaba que era un muy buen prospecto de matrimonio para su hija, de acuerdo con lo que le habían dicho los astros. Además, se convirtió en el hermano mayor que Eric no tenía, y pasaban horas jugando. Pero con el pasar de los meses, Diego fue revelándose como un sujeto posesivo, celoso y agresivo. Tenía comportamientos extraños e inventaba situaciones incómodas con los amigos de Erika para alejarla de ellos. Eso enojaba a la muchacha, por lo que las peleas eran cada vez más frecuentes y la relación se volvió muy tóxica. Una vez,
Diego hizo un escándalo frente a Erika porque la vio con un amigo, y en otra oportunidad inventó que había tenido un accidente para que ella no fuera al cine, sino que permaneciera a su lado. Según contó un amigo del muchacho, cuando Diego bebía alcohol, llegaba a actuar con una violencia que lo cegaba. El propio Gonzalo advirtió a su hija sobre el carácter dominante de Diego, por lo que le aconsejó que fuera cuidadosa con él. Una vez, el pequeño Eric escuchó cómo el muchacho le gritaba a su hermana, y con una valentía inusitada, se interpuso entre ambos para exigirle que no le alzara la voz a la chica. Pese a esos episodios, los jóvenes siguieron juntos, y Diego pasó con ella y su familia el 31 de diciembre de 2005, en la Isla del Padre, el banco de arena más largo del mundo, ubicado en la costa sur de Texas. Pero, al volver de ese viaje, las diferencias entre la pareja se hicieron más que evidentes. Por eso, después de 3 años de relación, el 27 de enero de 2006, Erika le puso fin al noviazgo. Cada uno dio una versión distinta sobre lo que pasó, y lo que desencadenó una serie de sucesos fatales. Según Erika, la gota que derramó el vaso dentro de los tantos comportamientos extraños que él tuvo fue que le robó el celular a Tere, y días más tarde se lo entregó a ella como un regalo. Este hecho fue negado por Diego. Por su parte, él sostuvo que Erika lo dejó porque la última vez que tuvieron relaciones íntimas, él no se protegió de forma adecuada, así que ella, supuestamente, ya no podía confiar en él. La muchacha habría estado sensible con ese tema porque días atrás una amiga había interrumpido un embarazo no deseado. En todo caso, Diego no estaba dispuesto a perder a su novia. Casi obsesionado, siguió insistiendo ante ella hasta que la chica accedió a salir con él 2 o 3 ocasiones más. Según reveló un amigo del joven de 21 años, él estaba muy enojado porque ella solía salir de fiesta. En su intento para lograr que volviera con él, trató varias veces de manipularla, asegurando que si lo dejaba, se emborracharía o quizá se quitaría la vida. La invitó a cenar el día de los enamorados, asegurando que después de ese encuentro no la volvería a molestar. Ella aceptó, pero le aclaró que ya no iban a regresar jamás y que solo podían ser amigos, ya que tenía otro novio. Como era de esperarse, Diego no se tomó nada bien esa revelación. Para ese entonces, Tere tenía más trabajo, clases y seminarios que atender, además de 4 viajes al año para asistir a eventos astrológicos. Una empleada doméstica llamada Catalina Bautista Juárez, de 23 años, la ayudaba encargándose de la casa y de cuidar a sus hijos más pequeños. La primera semana de marzo de 2006, la astróloga viajó a una exposición en la ciudad de Mexicali. Jamás imaginó que durante su ausencia tendría lugar una horrible tragedia que derrumbaría su mundo por completo. Eran las 7:30 p.m. del miércoles 1 de marzo cuando Diego llamó por teléfono a su amigo Humberto para invitarlo a cenar a su casa. Después de la comida, se quedaron hasta tarde entreteniéndose con videojuegos, por lo que Humberto se quedó a dormir. El día siguiente, Diego se vería con Erika, quien había aceptado encontrarse con él tras sus reiteradas súplicas. A las 4 de la madrugada, Diego despertó inesperadamente a su amigo y le pidió que lo llevara a la casa de Erika. Humberto lo dejó frente a la residencia. El joven iba vestido de negro y cargaba un abultado bolso del mismo color. Según la versión oficial, que es la misma de Erika, entre las 4:15 y las 4:30 de esa madrugada, Diego forzó las varillas de la reja de ingreso de la casa de los Peña-Cos. Llevaba un pasamontañas negro para aparentar ser un ladrón. Usaba guantes de látex y le había puesto cinta adhesiva a la suela de sus zapatos deportivos. Luego, bajó del garaje por la escalera y entró por la puerta principal, ya que conocía la clave de ingreso.
Con una navaja que tenía en su bolso, cortó los cables del teléfono y los cordones de la persiana de la sala. Hizo una pausa para fumar un cigarrillo. Todos dormían en sus habitaciones, menos Catalina y María Fernanda, quienes estaban descansando en la habitación principal, cumpliendo la orden de Tere en su ausencia. Eric, de 7 años, se despertó porque se había orinado en la cama. Bajó a la sala y se encontró con el supuesto bandido. Sin razón aparente, pero cegado por la ira, Diego golpeó al chico sin piedad y lo dejó inconsciente. Luego, lo cargó hasta el cuarto de lavandería, donde, sobre una colchoneta, lo atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas letales en el cuello y en la espalda. Finalmente, lo cubrió con una cobija. Ya eran las 6:30 a.m., hora en la que usualmente Catalina se levantaba para preparar el desayuno. Cuando ella llegó a la cocina, se topó con el joven encapuchado, apuntándole con un arma. Él le tapó enseguida la boca con cinta adhesiva, le amarró las manos y la encerró en el baño de visitas, mientras la golpeaba y la amenazaba de muerte si se resistía. Una hora más tarde, entre las 7:45 y las 8 de la mañana, María Fernanda se despertó y, al no ver a Catalina acostada a su lado, salió de la habitación con su traje de princesa y sus pequeños tacones puestos. Al escuchar el ruido de los zapatos, Diego interceptó a la niña de 3 años en las escaleras de la casa. La llevó de vuelta a la habitación principal. Le rodeó el cuello con los cordones de la cortina que había cortado y la suspendió en el aire hasta dejarla sin vida. Después la escondió dentro del closet y la cubrió con varias prendas de vestir. Para las 8:30 de la mañana, el atacante se encerró en el mismo baño con Catalina, porque había llegado Linda, la secretaria de Tere, quien, al ver la puerta de la casa cerrada, prosiguió su camino hacia la oficina, que estaba en la parte de atrás. Una hora más tarde, extrañada de no escuchar ningún tipo de movimiento en la vivienda y sabiendo que Erika debía llevar a Eric al colegio y a María Fernanda a la guardería, Linda llamó a la muchacha a su celular, pero nadie contestó. Unos 20 minutos después, Erika se asomó a la ventana que da con la oficina y le comentó a la secretaria que no había puesto el despertador y se había quedado dormida. La muchacha de 18 años finalmente salió de su habitación y al bajar se encontró con el joven del pasamontañas, a quien reconoció de inmediato. A él no le quedó otra opción que descubrirse el rostro. Ya eran más de las 11 de la mañana cuando Diego se le fue encima y la atacó. La golpeó 5 veces con un martillo en la cabeza. Según lo que contó Erika, él le dijo que le había quitado la vida a sus hermanitos y a la sirvienta, y que había consumido varias dosis de sustancias ilícitas, por lo que pronto dejaría de respirar. Se recostó a su lado por una media hora y posteriormente le pidió a ella que lo hiriera con el cuchillo. Como la muchacha se negó, él decidió causarle 2 cortes profundos en el cuello y otro en el pulmón. Luego, la arrastró por toda la casa para que viera los cuerpos sin vida de sus hermanos. Al final, la llevó al lavadero, donde él presionó las lesiones para que perdiera fluidos y falleciera. Ella fingió estar sin vida para sobrevivir. Posteriormente, Diego subió hasta el 3er piso de la casa e intentó abrir la puerta de la habitación de Azura, pero estaba cerrada con llave. Desistió de la idea para evitar hacer ruido y se dirigió al cuarto de su exnovia para tomar las llaves de su auto, un Chrysler Neón color gris. Sacó a Catalina del baño y se la llevó en contra de su voluntad. Fue entonces cuando ella lo reconoció.
pues ya no llevaba puesta la máscara. La metió en el maletero del auto y se dio a la fuga. Mientras, Erika, arrastrándose, se acercó hasta la oficina para pedirle ayuda a Linda. Al salir de la residencia Peña Cos, Diego se dirigió a casa de Humberto, a donde llegó cerca de la 1 de la tarde. Allí, le confesó a su amigo que había dejado sin vida a los niños y a Erika, y que tenía secuestrada a la doméstica. Le dijo que no sabía qué hacer y que seguramente pondría fin a su propia existencia. Humberto le prestó ropa limpia, lo dejó cambiarse y luego le pidió que se marchara, pues no quería verse involucrado en los crímenes. El joven sintió mucho miedo y por eso no avisó a la policía. En paralelo, a la 1:15 p.m., Linda llamó a las autoridades y les contó que Erika había sido golpeada presumiblemente por su exnovio. Al terminar la llamada, se comunicó con el celular de Azura para avisarle lo que estaba pasando. La hermana de 19 años había pasado la mañana estudiando en su computadora, con los audífonos puestos, escuchando música. Al ver el estado de Erika, quedó totalmente conmocionada. Le preguntó quién la había agredido, y a duras penas ella pudo pronunciar el nombre de su exnovio. Azura estalló en llanto y de inmediato llamó a sus padres. Tere estaba desesperada y decidió tomar el primer avión de regreso a Monterrey. Mientras tanto, Diego se despidió de Humberto, subió al auto y cuando se dirigía hacia el puente atirantado de la ciudad, de donde planeaba lanzarse al vacío, recibió la llamada de Azura. Ella lo confrontó por lo que le había hecho a su hermana. Entonces, el joven tuvo miedo de que lo detuvieran antes de llegar a su destino, por lo que cambió de ruta y condujo hasta la colonia Terminal. Pasadas las 2 de la tarde, liberó a Catalina y le dio dinero para que tomara el transporte público, no sin antes amenazar con quitarle la vida si lo delataba. En ese momento decidió darse a la fuga. Llamó a su mamá y tomó un taxi a la ciudad de Santa Catarina, en el mismo estado de Nuevo León. En su bolso llevaba el cuchillo usado en los crímenes, un cordón, una libreta y la ropa manchada de sangre que se cambió por la que le dio Humberto. Entretanto, las autoridades habían llegado al lugar de los hechos. Mientras los paramédicos auxiliaban a Erika, los oficiales registraron la casa y encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos menores. Azura acompañó a los agentes a la comisaría, mientras Erika, gravemente herida, era trasladada de emergencia al hospital universitario. Al llegar, la muchacha casi no tenía signos vitales y la ingresaron inmediatamente al quirófano para salvarle la vida. Cuando trascendió la noticia, los habitantes de Monterrey quedaron conmocionados ante la tragedia. Mientras tanto, en Santa Catarina, Diego le pidió a un camionero que lo llevara hasta la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila de Zaragoza. En el camino, tiró los zapatos deportivos que había usado en el crimen. Cerca de las 3:30 p.m., el camión lo dejó en la entrada de la ciudad y de allí tomó un taxi a la central de autobuses. Pensaba abordar uno para continuar su trayecto, pero se asustó y decidió quedarse en una plaza cercana. Ya eran las 5 de la tarde y en Monterrey la policía había acudido a la casa de Humberto y lo trasladaron a la comisaría para interrogarlo. Cuando cayó la noche, Diego se sintió más seguro y tomó un taxi a la ciudad de Zacatecas. Allí, volvió a pedir a otro camionero que lo llevara. Aprovechó una parada del conductor en una gasolinera para deshacerse del martillo y del cordón. En paralelo, Tere logró llegar al hospital cerca de las 8 p.m. Para ese entonces, Gonzalo llevaba unas 4 horas de espera afuera del quirófano, donde 6 médicos y un equipo de enfermeras trabajaban duro para salvar la vida de Erika. A la muchacha
le hicieron una transfusión de 6 litros de sangre debido a la cantidad de fluido hemático que había perdido por las heridas recibidas en el pulmón, la tráquea, la vena yugular y en la arteria vertebral derecha. La intervención fue exitosa y la chica fue ingresada a cuidados intensivos. Al día siguiente, a las 10:30 a.m., la policía localizó el Chrysler Neón abandonado por Diego, quien para ese entonces era considerado prófugo de la justicia. Todas las fuerzas policiales nacionales habían sido notificadas de su búsqueda. Sin embargo, a esa misma hora, el sospechoso estaba llegando a Zacatecas, donde aprovechó para tirar la ropa que usó durante el crimen en el baño de un pequeño supermercado. Entretanto, en Monterrey, se dieron a conocer los resultados de los análisis forenses. Según el informe, Eric presentaba múltiples heridas punzocortantes en el cuello y tórax, con profusas hemorragias que produjeron su deceso. En cuanto a María Fernanda, la autopsia reveló que tenía una hendidura de casi 2 milímetros, que iniciaba debajo de la barbilla y terminaba en la nuca, lo que llevó a los expertos a concluir que estuvo suspendida en el aire hasta que dejó de respirar. Por decisión de Tere, los cuerpos fueron cremados a las 2 de la tarde de ese mismo día, pese a que les habían recomendado no hacerlo de inmediato por si eran necesarios nuevos análisis. No obstante, ella quiso cumplir la voluntad de Eric, quien le había dicho a su madre que si fallecía, no quería que se lo comieran los gusanos. Mientras los Peña Cos enfrentaban la terrible pérdida de los 2 inocentes niños, el presunto agresor continuaba fugitivo. Su siguiente parada fue Guadalajara, a donde llegó esa misma tarde en un autobús. Se sentó en una plaza de la ciudad y decidió dormir en uno de los bancos. En la madrugada del sábado 4 de marzo, continuó su camino hacia la ciudad de Tecomán, en el estado de Colima. En el trayecto, le envió un mensaje a su mamá para decirle que estaba bien. A las 10:30 p.m., se subió al autobús que lo llevó a la localidad de Maruata, en el estado de Michoacán de Ocampo, donde rentó una hamaca. Ahí se quedó hasta el siguiente día, cuando viajó a la ciudad de Lázaro Cárdenas, en el mismo estado. Al llegar, recibió la llamada de su hermano Mauricio, con quien acordó encontrarse en Acapulco. Una vez allí, los dos tomaron un autobús hasta la ciudad de Oaxaca, en el centro del país. Su idea era llegar a la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, y de ahí cruzar a Guatemala, en donde los esperaba un familiar que ocultaría a Diego. El domingo 5 de marzo, mientras el hombre más buscado de toda la nación estaba a punto de escapar definitivamente de la justicia, Humberto fue liberado en horas de la tarde, luego de que sus familiares depositaran una fianza de 100,000 pesos mexicanos, casi $7,200 para la época. El joven permaneció 20 horas en el penal de Topo Chico, en Monterrey, y obtuvo la libertad bajo fianza porque el delito de encubrimiento no estaba calificado como grave en la legislación local. Al rendir su declaración ante el juez cuarto de lo penal, Raimundo Martínez González, Humberto reconoció que fue una equivocación no haber denunciado a su amigo y aseguró que estaba arrepentido de ello. Al día siguiente, lunes 6 de marzo, cuando Diego y su hermano compraban boletos con destino al puerto de Salina Cruz, la empleada del terminal de autobuses de Puerto Escondido, en Oaxaca, reconoció al fugitivo, pese a que tenía la cara vendada, simulando estar herido. Finalmente, cuando llegaron al terminal de Salina Cruz a las 10:30 de la noche, 5 efectivos de la Policía Federal Preventiva los estaban esperando para detenerlos al bajar de la unidad. Una hora después, fueron llevados a Tehuantepec, entre Veracruz y Oaxaca, en el sureste del país, y de allí los trasladaron en una patrulla a Ciudad de México. Diego llevaba consigo una tarjeta de débito, otra de crédito y una fotografía de él con Erika. El martes 7 de marzo llegaron a la capital. De allí,
Los llevaron en un avión hasta Monterrey, en donde los ciudadanos que salieron a las calles a exigir justicia los insultaron durante su trayecto a la policía ministerial. A esta dependencia entraron a las 11:55 a.m., rodeados por agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, SWAT por sus siglas en inglés, de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal Preventiva. Diego hizo su declaración durante 4 horas ante el Departamento de Homicidios del Ministerio Público. Aunque reconoció haber cometido los crímenes, lo que dijo no coincidía con lo narrado por Catalina. Cuando le preguntaron por qué había atacado a Eric, afirmó que el niño lo había amenazado con contarle a Tere que los había encontrado a él y a Erika dentro de la casa. Después dijo que supuestamente el plan era que una vez consumados los crímenes, él y su exnovia se quitarían la vida. El Ministerio Público debía recaudar evidencias para la presentación de cargos, por lo que pidió que mientras hacían estas diligencias, Diego fuera resguardado por las autoridades para evitar que se fugara de nuevo. De esta forma, a las 6:50 p.m., el sospechoso salió escoltado por 5 patrullas rumbo a la Casa del Arraigo, una prisión ubicada en el municipio de Escobedo, donde ingresó a las 7:10 de la noche. En relación con Mauricio, se supo que el miércoles 8 de marzo fue acusado de encubrimiento y lo enviaron al penal de Cadereyta en Nuevo León. Ese mismo día, al ser interrogado nuevamente, Diego confesó sus crímenes con lujo de detalles. No obstante, horas más tarde, cambió su versión por consejo de sus abogados. Declaró ante los medios de comunicación que cuando lo arrestaron, supuestamente había sido torturado y presionado por los agentes del Ministerio Público para que se declarara culpable. Aseguró que lo tenían esposado a una silla en una especie de auditorio, mientras varias personas lo golpeaban y le ordenaban lo que debía decir ante la fiscalía. Añadió que después lo trasladaron a un cuarto en el último piso del edificio, donde le vendaron los ojos y escuchó que amenazaban con lanzarlo al vacío mientras los efectivos jugaban con los gatillos de sus pistolas. En paralelo, Gonzalo declaró en un foro con astrólogos que días antes de lo ocurrido había presagiado la tragedia que había vivido su familia. Le había pedido a Tere que enviaran a Erika a otra ciudad. El viernes 10 de marzo, Erika, quien ya estaba fuera de peligro, rindió su primera declaración. La joven afirmó que su exnovio cometió los crímenes para vengarse porque ella se rehusó a reanudar su relación. Al día siguiente, las autoridades ordenaron la prisión formal contra Mauricio por encubrimiento. Sin embargo, el joven fue liberado bajo fianza. Posteriormente, Diego fue sometido a pruebas para detectar si había consumido drogas el día de los fatídicos hechos, pero los resultados fueron negativos. También fue evaluado para determinar su perfil psicológico. Los especialistas concluyeron que reunía las características del criminal en serie, inteligente, manipulador y con una frialdad extraordinaria. Los periódicos lo bautizaron como el asesino de Cumbres, en referencia a la zona donde residía y en la cual acabó con la vida de los 2 niños. El crimen tuvo mucha resonancia y la sociedad organizó una marcha que congregó a más de 5,000 personas en rechazo a la violencia. El 30 de marzo fue consignada ante el tribunal la investigación contra Diego. Para ese momento tenía como asesora legal a Silvia Raquenel Villanueva, una abogada que se había ganado la reputación de no perder ningún caso, defendiendo a personajes ligados con el narcotráfico. Como estrategia de defensa, Silvia le habría recomendado que cambiara su versión de los hechos. Entonces, el 2 de abril, el acusado rindió su declaración preparatoria en la cual contó otra historia. Aseguró entonces que su exnovia supuestamente estaba muy molesta porque su madre viajaba mucho y la dejaba encargada de sus hermanos pequeños. Esa madrugada, Eric los habría interrumpido en la cocina tras orinarse en la cama, lo que supuestamente enfureció aún más a Erika. Ella entonces le habría dado un golpe en la cabeza al niño y le dijo a Diego que si la amaba, le quitara la vida al pequeño. Según dijo,
Él se negó, y por eso ella hirió a su hermanito con el arma blanca. ¿Qué pasó después? Estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, sucedió. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano, Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Ya estaba enojada, yo creo, harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores, hacerse responsables de ellos. Más tarde, habría sido el turno de María Fernanda, quien también, según Diego, fue víctima de su exnovia. La niña había despertado mientras ellos hablaban en el cuarto de Tere. Erika le habría dicho a su hermanita que jugarían al perrito y de esa forma le puso el cordón alrededor del cuello hasta dejarla sin vida. Se veía muy alterada, llena de odio. Y me empecé a preguntar qué estaba pasando, por qué hacía eso. Solo me contestaba que no me preocupara, que todo iba a estar bien. No me preocupara, todo iba a estar bien. Luego, de acuerdo con ese nuevo relato, Erika le dijo a Diego que los siguientes en perder la vida serían ellos dos. Para ello, él debía deshacerse de Catalina, y después justificó el ataque a su exnovia, afirmando que la chica le habría pedido que la golpeara en la cabeza con un martillo, y después que le clavara el arma blanca. Al final, para completar el pacto, él debía lanzarse al vacío desde un puente. Aunque la cronología de los hechos aún no estaba clara debido a las diferentes versiones de los involucrados, el 17 de abril de 2006, el Departamento de Justicia del Estado de Nuevo León difundió un comunicado para presentar los hechos arrojados por la investigación, que es la versión que reconstruimos inicialmente, donde Diego entró a la casa y atacó a los hermanos sin mediar palabra con su exnovia. No obstante, la mayoría de las reseñas de la época señalaban que cuando Diego ingresó a la vivienda, se dirigió directamente a la habitación de Erika. Entonces, habrían comenzado a discutir y para no ser escuchados, bajaron a la cocina. Ella seguía negándose a reanudar la relación, y ese habría sido el detonante de la furia del agresor. La incongruencia entre ambas versiones desató un sinfín de especulaciones en la opinión pública, y algunas apuntaban a la posibilidad de que Erika estuviera involucrada en los hechos. Sin embargo, la investigación definitiva recogió más de 70 pruebas en contra de Diego, incluyendo su propia confesión inicial, y consideró a Erika como una víctima más. Por tanto, el juez ordenó la prisión formal contra el acusado, quien fue trasladado al penal de Topo Chico en Monterrey. Eso no le impidió seguir revelando sus supuestas verdades. Desde la cárcel, el hombre aseguró que había tenido una aventura con Tere, con quien dijo haber tenido 2 encuentros íntimos, en diciembre de 2005 y enero de 2006, y que la mujer le aseguró que su hija nunca se enteraría de esa relación. Todas sus declaraciones fueron clasificadas como ridículas por los abogados de la familia Peña Cos. Pasaron 10 meses hasta que Diego y Erika volvieron a verse. Durante un careo judicial, ella solo tuvo gestos de desprecio hacia él, mientras el sujeto no dejaba de mirarla con ternura. La joven sostuvo en todo momento que Diego era el único responsable del doble crimen, así como de las heridas que ella sufrió. Él la acusó de mentirosa y afirmó que no pasaría el resto de su vida pagando por lo que ella supuestamente había hecho. Que absolutamente todo es mentira. Yo nunca he consumido drogas. Mi mamá nunca tuvo relaciones contigo, Diego. Yo no maté a mis hermanos. Fuiste tú. Todo es mentira. No puedes probarlo, Diego, tú lo sabes. No tienes una sola prueba. Sostuvo que su exnovia estaba enojada con su madre por tener que asumir la responsabilidad de cuidar de sus hermanitos. Además, le preguntó si estaba dolida porque él había tenido relaciones íntimas con Tere, lo que ella negó rotundamente. Asimismo, Diego la acusó de asfixiar a María Fernanda y de herir con el arma blanca a Eric. Por último,
le preguntó qué había sentido mientras lo hacía. Por su parte, Erika afirmó que nunca le habría podido causar daño a sus hermanos y que fue él quien entró a su casa para aniquilarla a ella y a su familia. Luego, en el careo con Catalina, ella lo responsabilizó de los crímenes y afirmó que lo vio empuñando el objeto filoso y que él la había amenazado con quitarle la vida para que no contara la verdad. Debido a la gran cobertura que tuvo el caso, Diego se hizo famoso y hasta se formaron 3 clubs de sus admiradoras, quienes realizaban manifestaciones en su apoyo. El 3 de abril de 2008, el joven se casó con una joven llamada Letty, la presidenta de uno de esos grupos, quien además fue su novia antes que Erika. 3 años más tarde, tuvieron un hijo y poco tiempo después se divorciaron. Sin embargo, Diego y su familia continuaron manteniendo el contacto con el pequeño. En 2009, la abogada de Diego, quien ya había sufrido 4 atentados, perdió la vida en un nuevo ataque en su contra, ocurrido en un centro comercial de Nuevo León. No obstante, su despacho, que quedó a cargo del litigante Adolfo Vega, continuó ejerciendo la defensa del joven. El caso continuó su curso legal y finalmente, en octubre de 2010, el tribunal dictó la sentencia contra Diego Santoy Reverol, quien fue condenado a casi 138 años de prisión, tras ser declarado culpable de los delitos de homicidio calificado por cada menor, homicidio calificado en grado de tentativa contra Erika, secuestro por el plagio de Catalina y robo de vehículo. El juez Ángel Mario Guerra determinó que el hombre tuvo como agravantes la planeación del crimen, la superioridad física y la confianza que tenía en él la familia, al haber sostenido una relación amorosa con una de las víctimas, lo que le permitió ingresar en la casa. Recibió 40 años por el crimen contra Eric, 32 por el de María Fernanda y 30 por la privación de la libertad de Catalina, así como 10 por robo, 16 por el homicidio en grado de tentativa y 9 años y 6 meses por la agravante del delito de robo. Además, fue condenado a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas por 337,000 pesos mexicanos, equivalentes a un poco más de $16,000. El equipo legal apeló el fallo y logró reducir su condena a 71 años. Sin embargo, de acuerdo con la ley del Estado de Nuevo León, el sentenciado no podrá permanecer más de 40 años en prisión, por lo que obtendrá su libertad cuando sea un adulto mayor. Se presume que tras la sentencia, Azura y Erika salieron del país. Algunos especulan que estuvieron viviendo en Canadá por algún tiempo. Tere se mantuvo muy bajo perfil y no volvió a mostrarse frente a las cámaras. En 2012, circuló en redes sociales una fotografía de Erika junto a un joven, a quien se identificó como Mike Otto, un empresario canadiense. La muchacha lucía en su mano un anillo de compromiso. Un año después, el cineasta mexicano Gabriel Nuncio estrenó un largometraje inspirado en el caso, titulado Cumbres, por el nombre del lugar donde ocurrió el doble crimen. La película cuenta la historia de 2 hermanas que, debido a una tragedia, huyen de su ciudad natal. Miwi, la más joven, sin tener una idea clara de lo sucedido, conduce para salvar a Juliana. Su viaje crea una relación marcada por el dolor, la culpa y el amor. La producción se presentó en el Baja Film Festival, en el evento South by Southwest, que se realiza en Austin, Texas, en el Festival Internacional de Cine de Valencia y el Riviera Maya Film Fest, donde recibió el premio Jurado Joven. En abril de 2014 se supo a través de las redes sociales que Erika y Mike contrajeron matrimonio en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por su parte, Diego continuó privado de su libertad. Fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Cadereyta, donde en 2017 se presentó un motín que dejó decenas de víctimas fatales. Se especuló que fue iniciado por reclusos pertenecientes a uno de los clanes de la droga, para acabar con el joven. Al igual que muchos internos, él también fue severamente golpeado. En febrero de 2020, el caso se reabrió por una serie de amparos introducidos por la defensa, bajo el argumento de que Diego
no contó con la presencia de sus abogados en los careos de 2007. Sus defensores querían obtener su libertad por reducción de la pena. Como resultado, la sentencia de 71 años fue suspendida, ya que se anuló la declaración del acusado y se ordenó la repetición de los careos. Pero los 8 citados no se presentaron, al parecer porque no pudieron ser localizados. De esta forma, solo se hizo el careo supletorio, que implica la presencia de una sola de las partes, Diego. En paralelo, ese mismo mes, Mauricio fue detenido en Monterrey junto a otros 6 sospechosos, tras hallarles en posesión de 3 kilos 200 gramos de cannabis y 14 gramos de metanfetamina con fines de distribución. Fueron internados en el penal de Cadereyta, el mismo centro donde estaba recluido su hermano. Un año más tarde, el 1 de marzo de 2021, se dio a conocer la sentencia definitiva contra Diego, ratificando el fallo de 71 años de prisión. Durante su encierro, Diego ha continuado concediendo entrevistas, pero siempre se ha rehusado a volver a hablar de lo ocurrido el 2 de marzo de 2006. Como parte del servicio que presta en la prisión, trabaja elaborando piezas de cuero e impartiendo clases de computación a otros reclusos. Las autoridades del penal lo definieron como un buen muchacho, que no se mete en problemas y practica deportes. La casa donde ocurrió el crimen de los hermanitos Peña Cos fue abandonada. Algunos vecinos aseguraron que fueron testigos de actividad paranormal entre sus muros, como gritos de dolor por las noches, niños agonizando y pidiendo ayuda, así como siluetas asomándose a las ventanas de los pisos superiores. Finalmente, en 2021, el inmueble fue vendido y demolido. Decenas de trabajadores de la construcción se centraron en el lugar para derribar la casa de la familia Peña Cos, donde se cometió uno de los crímenes más escalofriantes de los últimos tiempos en México. Tras casi 2 décadas, el llamado Caso Cumbres aún es recordado en México por la tragedia que significó y por involucrar a una familia con relativa fama en el país. Además, las distintas versiones que salieron a la luz dejaron espacio a muchas conjeturas que incluso le valieron ataques a los Peña Cos. Como dato curioso, en varias ocasiones los nombres de los protagonistas de esta terrible historia se han convertido en tendencia en redes sociales y se han hecho varias peticiones a la plataforma de streaming Netflix para que produzca una docuserie e incluso se ha llegado a proponer el nombre del actor y cantante Nick Jonas para interpretar a Diego Santoy. El caso también se convirtió en una referencia para los expertos en el análisis del lenguaje corporal, en la búsqueda de encontrar la verdad en medio de tantas versiones contradictorias. En esta historia, la venganza de un hombre obsesionado por el amor no correspondido dejó destrozadas a 2 familias, incluyendo la suya. Para los expertos, Diego es un sujeto carente de empatía, que fue capaz de acabar con la existencia de 2 inocentes criaturas con quienes llegó a jugar y que confiaban en él. Todavía hoy quedan muchas preguntas sin responder, mientras el recuerdo de un crimen cruento y desgarrador sigue vigente en un México sacudido por la criminalidad y la violencia. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.